Hello, good afternoon, buenas tardes a todos. My name is Lucy Oakley. I am the academic consultant for Helping English here in LATAM. I am just giving some people, oh, thank you so much already in the chat. People are saying hello and explaining where they're joining from. I'm going to give the introduction in English. We're absolutely delighted to see lots and lots of you joining us. I'm just going to explain some ground rules, some rules about today's webinar. So your cameras are switched off, your microphones are switched off, but please use the chat box. You can use the chat box to answer, to participate, to tell us where you're joining us from. Amazing. I can see lots and lots of you already doing that. Just remember to select everyone in the chat box when you write a message so everybody can see your message. The introduction is in English today, but the talk will be in Spanish, just so you know. And you will all receive an email tomorrow with a link to your certificate of participation and a link to be able to watch today's talk again. So we are delighted to be joined today by Dr. Mariela Caputo, who you can see on the screen a nice summary of all the amazing projects she's been working with. I am really, really pleased that we have her today because this request came from one school in particular who was asking for support with working with students that have additional learning needs. So, Dr. Mariela, if you would like to turn on your camera, please. She's just joining us. Hello, buenas tardes, muchas gracias, doctora Hola, ¿qué Mariela. tal? Hola, hola, buenas tardes. I'm going to leave the talk in your hands so you can explain to everybody. I just will make one point. You can see on screen two of our series from Helbling. Marbles, which is our series for primary, and Options, which is the series for secondary. Both of those books, Marbles and Options, offer lots and lots of ways to work with differentiated learning, with creating materials, and that is something that we will be looking at in this book. But Dr. Mariela, I'm going to hand over to you and let you continue with this afternoon's talk. Thank you, everybody, for joining us. Muchas gracias, Lucy. Bueno, aquí estoy desde Argentina saludando a todos mis colegas latinoamericanos. Agradezco muchísimo la oportunidad a Helbling por esta convocatoria y no los veo, así que cualquier consulta que quieran hacerme bueno, pueden hacerla a través del chat, como dijo Lucy. Lucy va a intervenir cuando ella quiera y podemos contestar esas preguntas. Así que espero que disfruten de la charla. Esto implica intercambio, así que todo lo que ustedes quieran poner de comentarios, en algún momento va a haber una dinámica muy cortita que tengan que contestar a través de algunas palabras en el chat. Así que cualquier consulta, luego me pueden escribir. Voy a dejar mi mail o a través de Helbling me contactan, ¿sí? La idea es que podamos intercambiar experiencias desde el mundo de la educación y desde el mundo de, bueno, la otra área que yo dedico mucho tiempo también en mi vida profesional es a la neuropsicología, y la neuropsicología o la psicopedagogía también son disciplinas que pueden colaborar muchísimo entendiendo cómo poder mejorar la didáctica del aula, la didáctica cotidiana, entendiendo que dentro de nuestros grupos de niños tenemos chicos con algún tipo de trastornos del neurodesarrollo que se van a presentar en todos los cursos. En general, esto es muy común. Muchas escuelas ya promueven la inclusión de estos niños, adolescentes, y debería ser algo que suceda en todos los ámbitos educativos. Todavía falta un poquito, hay algunas escuelas que quizás les cuesta un poquito más, pero la mayoría ya, por lo menos en mi país, lo está haciendo. Pero por supuesto nos tenemos que formar, nos tenemos que capacitar y no tenemos por qué saber todo, ¿sí? Tenemos que poder consultar, que nuestros directivos nos acompañen, si tenemos alguna situación particular, algún estudiante particular que requiere algún apoyo. Hoy vamos a ver algunas herramientas, pero cada chico es particular. Por lo tanto, siempre digo que
es necesario tener estos encuentros con sus supervisores, con sus coordinadores de equipo, e incluso si hay dentro de la escuela algún profesional de salud, ya sea psicólogo educativo, psicopedagogo, algún tipo de especialista que los pueda asesorar, siempre busquen ese recurso porque, como repito, los docentes muchas veces no tenemos esa formación tan específica sobre estos perfiles neuropsicológicos, pero tenemos que trabajar con ellos y lo tenemos que hacer de la mejor manera posible, ¿sí? Así que vamos a ver algunos fundamentos que tienen que ver con entender por qué se les llama trastornos del neurodesarrollo. Después vamos a ver eh, algunos cuadros que son bastante más comunes, ¿sí? Dentro de las aulas podemos encontrar diferentes necesidades de apoyo, pero vamos a tener eh, la mayoría de las veces cuestiones que tienen que ver con trastornos en el neurodesarrollo. ¿Por qué entendemos esto como una base diagnóstica o una base asociada a algunas características que van a tener estos cuadros de estos niños, de adolescentes, y cuál va a ser la diferencia quizás con algún tipo de situación particular donde puede tener que ver también un desempeño con dificultades, algún chico que tenga problemas emocionales o ha tenido alguna situación social complicada. Eso también lo tenemos que mirar y no todas las situaciones de dificultades de aprendizaje son asociadas a trastornos del neurodesarrollo. Sí, quiero que quede claro esto porque a veces puede pasar que tengamos un estudiante con alguna cuestión particular que tiene que ver con alguna dificultad para leer o para prestar atención y quizás no siempre tenga que ver con este diagnóstico formal, ¿sí? Pero bueno, hoy vamos a ver un poquito de qué se trata y que estos estudiantes que sí tienen quizás un diagnóstico formal es más allá del nombre, esto es para entender, ¿sí? Los niños tienen nombre propio y no necesitamos ponerle un nombre diagnóstico, pero sí necesitamos saber si viene con ese diagnóstico, cómo ayudarlo. Entonces, entendiendo de qué se trata, lo vamos a ayudar mejor, ¿sí? Eh, Se le dice trastornos del neurodesarrollo porque son manifestaciones clínicas o conductuales o, bueno, observables en el espacio de aprendizaje, en la primera infancia ya aparecen. En general, aparecen bueno, lo que sería la primera etapa de vida, que muchas veces coincide con el inicio escolar. En algunos chicos se puede detectar mucho antes y otros a veces recién nos damos cuenta cuando empieza la etapa escolar, porque tienen los primeros contactos con estímulos de aprendizaje formal, ya sea en este caso la segunda lengua o incluso el aprendizaje de la lectoescritura o de matemática en su idioma, o en este caso podría ser el español, ¿sí? Hay un conjunto de condiciones que se van a dar, que se van a caracterizar por algunas cuestiones asociadas a problemas quizás en el lenguaje, a veces en la motricidad, en la cognición, a veces en la interacción social, en lo que sería la regulación de conducta, y otras veces, a veces podría tener que ver también con alguna cuestión, bueno, más emocional que le va a afectar a ese niño o a ese, bueno, a ese estudiante porque va a impactar en su desempeño. Y muchas veces cuando el desempeño está obstruido por dificultades de aprendizaje, aparece todo un cuadro emocional que lo compromete. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta a lo largo de esta charla y van a ver por qué yo lo nombro muchas veces. ¿Qué le pasa a ese niño, a ese estudiante desde las emociones? ¿Qué le pasa a su familia? ¿Qué le pasa a los compañeros? No es solamente que lo podamos ayudar desde mejorar su calidad de aprendizaje, sino también acompañarlo y comprenderlo desde la realidad emocional que pueda estar viviendo en general ese niño, esa niña o ese estudiante adolescente. Para que pensemos un poquito el enfoque. No voy a hablar de áreas cerebrales, en algún momento van a ver algo ahí que se nombra, pero no es nuestro objetivo en este momento. Lo más importante es que ustedes entiendan que esto sí tiene una base neurobiológica. Los trastornos del neurodesarrollo se van a apoyar en eh, una predisposición genética. Generalmente pasa que cuando hablamos de repente de una dificultad de atención o el famoso TDAH o una dislexia, empezamos a investigar en la familia y hay algún hermano o la mamá o el papá o un tío, alguien que quizás también presente ese cuadro, entonces estamos frente a una
realidad hereditaria, ¿sí? Esa predisposición genética combinada con la experiencia educativa, como dice acá, es lo que va a hacer que ese chico pueda tener un buen desempeño o un muy mal desempeño. ¿Qué quiere decir? Como los profesionales de la salud aprovechamos la primera etapa de la vida, sobre todo esta primera etapa, primera infancia, para estimular esas dificultades que tiene, especialmente el niño de repente que tiene dificultades para leer, cuanto mejor sea el contexto, estimulante, ordenado, organizado, ya vamos a ver todas las herramientas que vamos a tener que aplicar desde el lugar nuestro, que es el de guía facilitador didáctico en el aula, va a mejorar su performance. O puede empeorar si este contexto no está realmente en condiciones de ayudarlo. Esta etapa es una etapa muy importante, la primera infancia, porque hay un gran desarrollo de lo que es el área, o lo que sería la plasticidad neuronal, y nos va a permitir moldear ese cerebro, ayudarlo a que mejore su rendimiento desde la estimulación adecuada. Hablo de estimulación adecuada, acuérdense de esa palabra, ¿sí? Estimulación adecuada tiene que ver con este vínculo con lo que sí o sí ese niño debe hacer para que pueda aprender mejor, ¿sí? Todos los chicos pueden aprender, eso quiero que quede claro. No importa la dificultad que tengan, todos los chicos pueden aprender en distintos tiempos, pero todos pueden aprender. Y ese es la verdadera base del concepto de inclusión, ¿sí? Bueno, el gran desafío, bueno, a mí me encanta este tema, que es hablar de las funciones ejecutivas, que son las funciones que están dentro de nuestro sistema ejecutivo ubicado en el lóbulo prefrontal de nuestro cerebro, son las grandes aliadas del aprendizaje. Realmente tener un muy buen desarrollo de estas habilidades va a favorecer el aprendizaje de cualquier chico, no solamente un niño con trastorno del neurodesarrollo, sino cualquier niño de nuestra aula va a ser mucho más efectivo su rendimiento académico y social si se estimulan estas funciones ejecutivas. No vamos a entrar en desarrollo de esto, eso es otro día si quieren armamos una charla sobre este tema porque es muy interesante cómo estimular funciones ejecutivas, vamos a ver algunas cositas, pero sí entender que están como base de los aprendizajes básicos, lengua, matemática, y en este caso la lengua, la segunda lengua que sería en este caso el inglés, van a tener un gran apoyo los niños que tengan estimuladas estas habilidades. Cuanto más tempranamente se hagan, más efectivo es el rendimiento académico futuro, e incluso hay, bueno, muchos estudios científicos que lo avalan. Memoria de trabajo, estimulación de la atención, todo lo que tiene que ver con la planificación de sus mismas acciones dentro del aula, que fomentemos nosotros como adultos, docentes, maestros, lo van a ayudar a que su actividad sea mucho más efectiva. Y a nivel conducta, el control inhibitorio, que es una de las áreas ejecutivas que ayudan a mejorar la habilidad social, las habilidades sociales. Y luego, dentro de cada perfil neuropsicológico, especialmente asociado a un trastorno específico del neurodesarrollo, un trastorno específico del aprendizaje, vamos a tener particularidades. De repente vamos a tener un niño que quizás tenga un diagnóstico asociado a la dislexia, que tenga dificultades más lingüísticas, fonológicas, un déficit asociado a las funciones ejecutivas o a las dificultades de atención, entonces va a haber bajo rendimiento en estas áreas. Así que vamos a encontrar la explicación, ¿sí? Y esto va a explicar que cada uno de los chicos aprende de distinta manera. Solamente lo que tenemos que saber es conocerlo, entender cuál es la dificultad puntual que tiene y cómo hacer para que mejore su rendimiento con estas ayudas. Bueno, un poco de información. Cuando hablamos de trastornos específicos del aprendizaje, vamos a ver reflejado estos nombres en la bibliografía que lo avala, que son los manuales diagnósticos, que no usamos los docentes, solo lo usan los médicos, los psicólogos, los psicopedagogos, los neuropsicólogos, son los que van a dar el diagnóstico y van a poner el nombre en un informe, una evaluación neuropsicológica, luego de haber hecho una buena observación clínica
con ese niño, van a hacer una evaluación integral y van a poder ser los responsables de determinar si hay algún déficit puntual o si hay algún tipo de trastorno del neurodesarrollo. En general se utiliza más, por lo menos en mi país y creo que en Latinoamérica también, el DSM-5, que es el manual diagnóstico de todos estos trastornos diferenciales para poder decir, bueno, qué sucede con la dificultad de este niño, de esta niñita o de algún adolescente, ¿sí? Nosotros en el aula nos podemos encontrar con cualquiera de estos diagnósticos y con otros que yo no puse acá, pero los más comunes van a ser eh, trastornos del desarrollo intelectual, que nos vamos a encontrar en general muy posiblemente, incluso los van a escuchar como discapacidad intelectual, trastornos de la comunicación, que también se les llama trastornos del desarrollo del lenguaje, los van a encontrar el famoso TDL, ¿sí? Trastorno del espectro autista, el famoso TEA o SEA, que también se le dice condición del espectro autista, pero bueno, ese término todavía no está oficializado, van a escuchar la condición del espectro autista. Dentro del espectro autista, así como dicen espectro, vamos a encontrar muchísima cantidad de perfiles, chicos no verbales, chicos verbales, con diferentes modos de aprender. Hoy no vamos a ver este tema puntualmente porque es muy amplio. Vamos a ver recursos que sí le van a servir a un chico con autismo, porque en general los trastornos tanto del espectro autista conviven con un déficit en funciones ejecutivas. Así que todo lo que vamos a ver para ayudar a los trastornos de aprendizaje o el trastorno por déficit de atención e hiperactividad le va a servir a un chiquito con autismo. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que ya vamos a ver un poquito más sobre este tema, que es bastante común. Algunos chicos pueden presentar desarrollos motores comprometidos, y el trastorno específico del aprendizaje o trastorno del aprendizaje, ¿sí? Que ya ahora en un ratito les voy a aclarar bien punto por punto de estos trastornos. Bueno, ¿qué es lo más importante? Y acá sí nosotros como docentes, como maestros, no siempre vamos a tener la suerte de que nos llegue nuestro estudiante con la información que nosotros necesitemos, que el profesional que lo trató o la misma familia venga y nos diga, bueno, Pedrito necesita esta ayuda, nosotros venimos trabajando de esta manera. Eso no siempre es así, sobre todo cuando son muy chiquititos, porque recién empiezan y quizás nadie detectó, o puede pasar que los padres quizás esperen un poco, no se animen o no reaccionen ante la dificultad de aprendizaje de su hijo hasta que un docente, un maestro, que podemos ser nosotros, dice acá algo está pasando. Yo tengo 20 alumnos en el grupo, 15, y Pedrito tarda mucho en contestar las preguntas, no comprende las consignas, se pierde, bueno, miles de opciones que pueden pasar. Entonces ahí nosotros somos los primeros agentes de detección temprana de este trastorno específico del aprendizaje o de este trastorno del neurodesarrollo. Hablamos con la familia, la detección precoz es muy importante y es muy efectiva para que todo el desarrollo futuro de ese niño y de ese estudiante pueda mejorar y que mejore su calidad de vida. Cuanto más temprano, más fácil va a ser la rehabilitación y que se acomode el sistema educativo de una manera efectiva, ¿sí? A esto lo llamamos alertas en el desarrollo, detección en el aula, lo van a encontrar en la bibliografía como pesquisa en el aula también, lo van a encontrar como screening de evaluación diagnóstica o de alertas en el desarrollo, un montón de formas de nombrarlo. Lo importante es que si aparece alguna duda, por mínima que sea, no nos quedemos esperando que alguien nos diga qué hacer, sino que empecemos a buscar ayuda. ¿Qué quiere decir? Hablar con nuestros directores, nuestros coordinadores, nuestros compañeros y con la familia. Mira, estoy viendo que Pedrito no avanza, lo quiero ayudar, ¿cómo hago para ayudarlo? ¿Sí? Bueno, vamos a ver un caso. Ahí, Lucy, te pido que estés atenta al chat porque la idea es que puedan. Vamos a presentar un caso X que no es real, podría ser cualquier estudiante de cualquiera de ustedes, y
lo que voy a hacer es lo que haría cualquier profesional, incluso un docente, haría un marco, un contexto de qué le pasaría o qué le estaría pasando a este estudiante que está teniendo algunas dificultades. ¿Cómo codificamos esa información? Simplemente con un breve resumen en nuestra carpeta de trabajo o de manera digital, como un informe, incluso está puesto de manera muy coloquial, o sea, nosotros lo estamos charlando con nuestra coordinadora, con nuestra colega, algo está pasando con Lucio. ¿Qué pasa? Si yo tuviese que ser la docente que habla con mi compañera, con mi directora, con mi director, le digo, mira, Lucio se porta mal todo el tiempo en el aula, en los recreos, le ha pegado a varios de sus compañeros, ya nadie quiere jugar con él. En la casa también la madre dice que es desobediente, que no puede quedarse quieto. Hablamos con la mamá, hablé con la mamá, le pregunto qué pasa en casa y Paula, que es la mamá, me dice no logra completar las tareas, tiene muchos problemas para organizarlas, se distrae con mucha facilidad, se niega a hacer las actividades que requieren por ahí algún esfuerzo mental un poquito más largo, prolongado. También pierde permanentemente los útiles escolares. Los tiene mordidos, los muerde, se los equivoca, se lleva el de sus compañeros, cuando está sentado al lado de un compañero se agarra sin querer en la lapicera del amigo, el lápiz del amigo. Bien, esta es una conversación coloquial, ¿sí? Sigue un poco contando la maestra qué le preguntó a la mamá. La mamá cuenta que era muy pequeño, que desde muy pequeño Lucio era muy irritable y llorón. Además, no dormía nada a la noche, era selectivo con la comida, a veces tiene conductas de riesgo importantes, se escapa del aula, del salón, sale corriendo sin mirar, trepa los muebles, está en constante movimiento, se levanta de la silla durante la cena, corriendo con por ahí un cuchillo, con el cuchillo y el tenedor. Cuando juega dice a su mamá que le cuesta mucho esperar el turno y si pierde llora, se frustra, tira los juguetes. Bueno, aunque sabe que estuvo mal porque es un niño inteligente, no lo puede manejar. Más o menos lo que pasa en la escuela. En la escuela concurre a un segundo grado de una escuela estatal de jornada simple. Estatal sería escuela pública en mi país. La mamá tiene 36 años, es peluquera con estudios secundarios. El papá 34, trabaja de personal administrativo en el hospital de la zona. Ambos estudios universitarios incompletos. Lucio tiene una hermanita de 3 años sin problemas de salud. En realidad los padres también son sanos. Viven en un barrio de la ciudad, su casa es de material, o sea, sería de material concreto, tienen agua corriente, cloacas conectadas a la red. Esto es todo el contexto eh, social, sería, ¿no? Socioeconómico, para entender un poquito el contexto donde vive y qué hace este niño. Ahora yo les pregunto, tenemos tres opciones. Opción, ¿qué le estará ocurriendo a este niño? Opción uno, y seguramente tiene problemas en la casa con su familia. Opción 2, es el típico niño caprichoso, es importante hablar con la familia. Opción 3, tal vez tenga algún trastorno en el desarrollo, neurodesarrollo. A ver, Lucy, ¿qué contesta la gente en el chat? Me tienen que poner el número. A ver si yo lo puedo ver, el chat. Ah, me ponen 3, 3, 3, ahí lo veo. Bien, a ver si alguno pone otro. A ver, bien. Muy bien, vamos a ver. Ahí alguno Todo, puso uno. Sí, ya Lucy. está viendo, sí. No, yo iba a hacer como para que se puede ver en la pantalla todos, pero creo No, que ahí me están di cuenta viendo todos ahí que lo vi. sí, en el chat. Sí, sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, algunos dijeron uno, algunos dijeron dos. Podría ser, podría pasar que se combinen. Bueno, vamos a ver. A ver. Votemos, bueno. Votemos. Muy bien. Tal vez tenga algún trastorno en el neurodesarrollo. ¿Que tenga un trastorno en el neurodesarrollo inhibe que haya problemas en la casa? No, podría pasar que sí tenga problemas en la casa. Y también podría pasar que sea un niño, es fea la palabra caprichoso, pero bueno, es la forma que muchas veces escuchamos hablar en las escuelas. Eh, no es la forma que a mí me gustaría que se describa un niño, pero bueno, supongamos que lo dice la mamá, lo dice la familia, lo dice la misma, algún colega que lo vio y nos dijo, y sí, a veces pasa eso. Yo les digo que Pedro lo que tiene es un posible trastorno por déficit de atención e hiperactividad o el famoso TDAH, ¿sí?
¿Por qué nos damos cuenta de esto? Más allá de que si fuese el docente, la docente de Pedro, haría una reunión con la familia, que ya les conté que se hizo, y les propondría hacer una evaluación neurocognitiva completa, porque le cuento, e intercambiando con la familia, que aparecen estos rasgos que quizás si lo ayudáramos con un tratamiento estaría muchísimo mejor, le iría mucho mejor en la escuela, estaría más regulado a nivel conductual, ¿sí? Porque la impulsividad muchas veces provocada por este trastorno hace que el niño no se pueda concentrar y no pueda seguir las consignas, no porque no sea capaz, ¿sí? Entonces, estas dificultades que están asociadas a la dificultad en organizar las tareas, sostener el esfuerzo cognitivo prolongado, o sea, sostener la atención durante la clase, estas conductas de riesgo que son impulsividad, movimiento corporal excesivo suele ser llamado hiperactividad, todo lo que es impulsividad, decirle quizás algo a un compañero sin querer chocarse con él, bueno, son conductas asociadas a la dificultad en el control inhibitorio, ¿sí? No son ni porque es malo, ni porque, no sé, porque es un maleducado, no es por eso, es porque su cerebro tiene una dificultad funcional en el área del control de la regulación de funciones ejecutivas y el sostenimiento de la atención. Y tiene que ver también con una dificultad para la comunicación interneuronal, ¿sí? O sea, además hay una base neuroquímica que produce lo que sería el cortocircuito. La otra vez en un programa hablé sobre este tema diciendo que es como si fuese ¿vieron cuando tenemos una lamparita o una linterna que está perdiendo la batería, la pila, y que se prende, la tengo prendida, pero de repente titila, ¿sí? O la lamparita que se está por quemar, el foco de la lámpara, ¿qué hace? Titila porque se está por quemar. Muchas veces se asocia, la metáfora sería esa, la atención a veces no conecta muy bien la transmisión de la información entre una neurona y la otra por el déficit asociado a la mala, sería como regulación de las hormonas asociadas a los neurotransmisores, que son la dopamina y esta capacidad de sostener la motivación que produce esa neurohormona, va a hacer que se interrumpa esa conexión por segunditos y entonces pierde la atención, pierde el interés, se pone a hacer otra cosa o se pierde en lo que está pasando, ¿sí? Bien, por eso hablamos de TDAH o trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Este trastorno es muy común actualmente, es muy conocido a nivel mundial. Entre un 3 y un 5% de la población vamos a encontrar que tiene posibilidades de tener este diagnóstico, un 3-1 en relación al varón, ¿sí? Más cantidad de varones, pero sintomatológicamente se da igual en ambos, ¿sí? En niños o niñas. Esto no es una enfermedad, es un tipo de abordaje de aprendizaje que va a tener esa persona durante toda su vida y cuanto más recursos sepa utilizar, va a ser mejor la calidad de vida. Ninguna persona con TDAH deja de poder estudiar, ni de poder ir a la universidad, ni de poder trabajar, ni de poder tener familia. Todo eso va a suceder. Simplemente es tratar de ayudarlo a que sea mucho más armónico su día a día, sobre todo en el espacio escolar, y entender que la forma de aprender puede ser muchas veces eh, difícil para ellos y hay que acompañarlos con estas estrategias. ¿Cuáles son los errores más comunes? Porque a veces tenemos chicos que tienen lo que se llama perfil combinado. El TDAH, esa es la sigla general, pero a veces puede pasar que tengamos predominante inatento o desatento, predominante impulsivo, hiperactivo o combinado, ¿sí? En general, es más fácil de diagnosticar el TDAH con hiperactividad porque es muy visible y porque lo vamos a ver al niño, como decía la maestra de Lucio, o la mamá, que no para, que se mueve, que muchas veces es bastante, sobre todo cuanto más chiquitos son, se paran en la clase, esto que decía ahí, salen corriendo quizás y se chocan con algunas cosas, no miden el peligro, y eso se ve, se ve, porque es muy visible, ¿sí?
o si se ponen como, entre comillas, un poco molestos con los compañeros, a veces los cargan, acá se les dice cargarlos o molestarlos, ¿sí? Y eso hace que, bueno, que sea visible, entonces se nota. Y yo tenía un profesor en la universidad que escribió un libro que se llama, el primer libro que leí sobre este diagnóstico, que se llama El niño que no podía dejar de portarse mal. Y el dibujo es todos los chicos van para un lado y este va para el otro, ¿sí? En el TDAH con predominancia de inatención, donde no hay hiperactividad, a veces pasa desapercibido en la clase porque es un niño que quizás está un poquito más aletargado, justamente más pasivo, ¿sí? ¿Qué le va a pasar? Que va a faltar atención a los detalles, va a tener muchos errores quizás en las tareas, ahí lo van a ver plasmado en el cuaderno, quizás algunas veces cursa con una dificultad en la lectura también. Entonces van a ver un cuaderno quizás con hojas incompletas, quizás se está copiando del pizarrón y algo se quedó sin terminar. Obviamente lo vamos a ver quizás soñador, o sea, le decimos el que sueña, el que está arriba de la nube, el que está pensativo, quizás está pensando en algo que quiere hacer después cuando llegue a la casa o en el recreo, pero ese pensamiento que con el control inhibitorio, naturalmente cualquiera de nosotros lo inhibe, por ejemplo, ustedes están escuchando mi charla ahora, pero quizás en la casa está alguno de sus hijos jugando, mirando la tele, y ustedes lo van a escuchar, pero la capacidad que tenemos, los que no tenemos TDAH, es de controlar e inhibir ese estímulo que no nos permite hacer el foco que tenemos nosotros hoy en esta charla. En la clase les puede pasar que no escuchen directamente a la maestra porque están metidos en estos pensamientos o cualquier sonido, ruido, movimiento que haga un compañero o alguien que esté cerca, lo moleste y lo interrumpa y rápidamente pierden la atención. Y cuando se dice no siguen las instrucciones, no es porque no tengan la capacidad de comprenderlas, sino porque pasa esto. Es como si ustedes quisieran seguir las instrucciones de la receta de una torta para hacer un pastel y cada vez que van a buscar el segundo paso alguien les pregunta algo o toca el timbre, no sé, o se les cae algo y se les rompe y lo tienen que limpiar. Bueno, más o menos así, esa metáfora que les estoy contando, pasaría en el cerebro de los chicos. ¿Qué pasa? Cada vez que quieren volver, como que a veces tienen que empezar de cero, porque se perdieron algo en el camino. Ay, para, ¿qué era lo que dijo la maestra o qué? Entonces se quedan estancados en la clase y eso empieza a pasar que los interrumpen el aprendizaje, ¿sí? Bueno, el TDAH con hiperactividad e impulsividad no es lo mismo hiperactivo que impulsivo, pero en general se dan bastante juntos. En los niños más pequeños, la impulsividad y la hiperactividad se da de manera mucho más evidente, esto que yo les contaba, que corretea, que sale, que, bueno, muchas veces yo les digo, no sé si se acuerdan de esos videos, no eran videojuegos, eran esos juegos tipo flipper que teníamos que tocar los botoncitos, las palaquitas para que la pelotita vaya y venga y haga puntos. Bueno, cada vez que salía la pelota, ¿qué pasaba? Se movía por todo el juego, ¿no? Pim, pim, ven así. Bueno, esa forma muchas veces es la que pasa con el niño hiperactivo, ¿sí? Se mueve mucho, ahora hay algunos recursos muy, muy interesantes en algunas escuelas que les ponen debajo de los asientos pedales como si estuviesen andando en bicicleta, entonces mientras que están en la clase es un pedal silencioso, no es tan común porque debe ser costoso, pero eso es buenísimo porque mientras que está, mueve sus pies y saca toda esa energía por ahí, o a veces le ponen un elástico debajo de la silla, y entonces lo que hacen están pisando ese elástico y no se dan cuenta, y mientras que están haciendo esa descarga pueden estar un poquito más concentrados. Muchas veces cuando van creciendo, lo que pasa es que quizás baja el nivel de hiperactividad, pero sí empieza a aparecer como más fuerte la impulsividad. Hablar mucho excesivamente, interrumpir, les cuesta esperar el turno, a veces responden antes de que se les pregunte, o está hablando un compañero y responden ellos, o en una conversación tienden a ser como más llamativos, porque son los que quieren, no es que quieren llamar la atención, pero no pueden inhibir, no pueden esperar a que termine el otro de hablar. Bueno,
estas cuestiones conductuales a veces afectan no solo en el aprendizaje, sino también en las eh, cuestiones asociadas a al aprendizaje, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con la escuela? ¿Cuál es el impacto que tiende a provocar el TDAH en la escuela? Bueno, un poco lo que les digo, ¿no? Dificultades de concentración, desorganización y olvidos. Es muy probable que las carpetas, cuadernos, suelen olvidárselos tanto en la casa o como en el colegio, al revés, llegan a la casa y la madre le dice, tenés que estudiar para el examen y el libro, ay, me lo olvidé en la escuela, lo dejan en el locker, en el banco. Muchas veces cuando esto es muy significativo, yo le digo a la familia, si se puede, obviamente, ¿no? Que tengan una copia del libro en la casa, o compren dos libros, o le saquen una copia, o a veces los libros vienen en formato digital, entonces que tengan en formato digital en la casa, porque si te pasa un fin de semana no tenés cómo ir a buscarlo al colegio. Y viceversa, por ahí se lo ayudamos a hacer un trabajo para entregar, todo, y llega al colegio y se lo olvidó en la casa. Muchas veces puede pasar que los exámenes son para ellos muy comprometidos, porque imagínense que en el momento de examen, además del estrés de la evaluación, está todo lo que es, se juega en contra, que es el manejo del tiempo. Los chicos eh, quizás tardan mucho en hacer una tarea o es necesario dividir el examen en partes y eso los pone quizás más impulsivos, más estresados y los frustre, ¿sí? Así que es muy importante entender que eso les puede pasar. Veremos, veremos ahora en un ratito estrategias para implementarlo. Todo lo que sea inmadurez, frustraciones, va a afectar en el vínculo social, por eso hay que observarlos mucho en los recreos y en los espacios de educación no formal para ver qué pasa y cómo se vinculan con los pares, ¿sí? Bueno, algunas estrategias para hacer dentro del aula. eh, lo más importante es crear un clima, yo pongo acá el ambiente, ¿no? El ambiente del aula, el espacio del aula, que esto es para cualquier tipo de trastorno del neurodesarrollo, no solamente para ellos, sino para cualquier estudiante. El clima del aula es fundamental para todos, para aprender, porque si un niño aprende en un clima seguro y amoroso, va a aprender mejor. Y eso va a activar todo lo que tiene que ver con estos recursos neuroquímicos, que es sentir motivación, placer, interés, ¿sí? Pero sí es importante que las reglas existan en el espacio áulico y las reglas, aunque no lo crean, les dan mucha tranquilidad y mucha seguridad a los chicos con TDAH porque los acomoda, los organiza en el encuadre del aula. Es importante para eso armar algún espacio donde el niño vea cuáles son esa organización del día, la famosa agenda del día, ¿sí? Y también cuáles son las reglas de ese grupo y de esa aula. Es importante, sobre todo los chicos que son más impulsivos, buscar algún recurso para que pueda hacer preguntas, ya sea de repente que no interrumpa cuando la maestra está hablando, por supuesto, no de manera oral, porque si no interrumpe la explicación, pero permitirle que tenga algún tipo de ayuda, como, no sé, una tarjeta como puede ser una tarjeta, un cartelito que levante, algo que sea visible para la maestra, porque tenerlo con la mano levantada es muy incómodo, pero sí quizás tenerle permitido que tenga una tarjeta de color verde, roja, o sea, algún color o algo que quiero preguntar, que si ya quizás un signo de pregunta, cartelito, que lo tenga ahí, y eso que sea visible para la maestra, porque ellos necesitan que esas preguntas sean respondidas muchas veces, porque si no se quedan pegados o hacen hiperfoco en eso que quieren saber y ya dejan de prestar atención al resto, ¿sí? Así que bueno, si bien hay que ser regular esto, porque si no, si interrupciones cada 5 minutos, nadie se va a concentrar, darle un espacio para preguntas. Tratar de ser muy, como a mí me gusta decir, el docente puede ser el cómplice de ese niño, que las miradas, de alguna manera muchas veces se utiliza, no sé si alguno de ustedes lo ha utilizado, el, se le dice FM,
en mi país, el docente se pone un micrófono, como esos micrófonos que se usan para las redes sociales, y el niño tiene un audífono que es lo que sería como focalizar la atención en la voz de la maestra, ¿sí? Eh, Me parece muy importante que ese recurso esté en un aula, sobre todo si el colegio es muy ruidoso, si el colegio es un colegio que tiene muchos alumnos en la clase, realmente funciona muy bien. Ojo con lo que decimos, porque escuchan todo, eso sí, escuchan todo, como si fuese un auricular que tienen puesto, ¿sí? Y, por supuesto, el calendario, la organización, la planificación. A veces el calendario viene bien para todos nuestros estudiantes, no solo para ellos, así que un calendario bien claro, con colores diferenciados. Es muy importante que cada uno tenga ese calendario y es nuestro gran aliado. Si nosotros usamos el calendario de una manera, incluso podría ser digital también, si la escuela lo permite y se manejan con algún tipo de Google Classroom o con alguna aplicación que sea digital, eso va a ser compartido con la familia o con el terapeuta o con el tutor de ese niño para que lo ayude a organizar las tareas. El próximo examen, la tarea, el trabajo práctico, la reunión con sus compañeros, que también ahí pueda colocar los espacios de ocio, que serían los de no hacer nada, o los de descanso, los de deporte, las salidas, todo eso va en el calendario, no solamente la tarea, porque si él no pone las otras actividades, no puede medir la cantidad de tiempo que le va a llevar una cosa o la otra. Así que es muy, muy importante poder usarlo, ¿sí? Eh, Hay un montón de preguntas, ahora termino las estrategias y veo los comentarios. Hablamos de las evaluaciones con límite de tiempo, ¿sí? Proporcionar más tiempo o partirla. A veces evaluar, nosotros no necesitamos tomarle un examen muy extenso a un estudiante y si es posible, en el caso de estos chicos, a mí me gusta más la evaluación formativa, que sea en lo cotidiano, que sea a través de una rúbrica, que sea a través de la interacción cotidiana que hay en el aula, que no sea siempre asociada a un examen escrito u oral, pero bueno, a veces es necesario hacerlo para poder tener una nota en un cuatrimestre y bueno, eso no se puede evitar y tampoco hay que hacerlo, no es que no tenemos que evaluarlos. Lo que tenemos que saber es que lo que a un niño que no tiene trastornos en el desarrollo le va a costar un tiempo y le va a costar quizás bastante, a ellos les cuesta mucho más. Entonces le damos más tiempo para hacer un examen o se lo damos en 2 o 3 veces. Eh, Incluso dentro del momento del examen, deberíamos poder dejarlo salir un rato a tomar agua o ir al baño, porque ellos lo necesitan para regular esa energía que tienen, sobre todo los que tienen perfil hiperactivo. Todo el tiempo supervisar lo que van haciendo, darle feedback, decirle vas bien, seguí así, te falta poquito. Ese feedback es constante todas las veces que podamos. Puede ser visual, puede ser con algo, no sé, un sticker, un sellito, lo que se pueda, ¿sí? Si no, será verbal. Bueno, siempre es mejor, si yo quiero evaluar un ejercicio o quiero estimular un ejercicio, son 5 ejercicios, a él no le doy los 5 juntos. No le doy menos, porque intelectualmente pueden hacer todo, igual que cualquier chico, pero le doy 2 o le doy uno, que lo termine, me lo muestre, le doy otro, sabiendo que puede pasar que la clase se termine y le quedaron algunos por hacer. Esos son acuerdos que se hacen con la familia o con los terapeutas. Si tienen espacios de tutoría, eso que le faltó hacer lo termina ahí, o lo termina con la psicopedagoga, lo termina en la casa. ¿Sí? Innovaciones, todas las que quieran, no hay problema. Estos chiquitos no tienen problemas o no tienen dificultad en la estructura que en algún momento varíe, no pasa nada, no los vamos a desregular ni descolocar, ¿sí? Todo el tiempo no, hoy entramos y nos sentamos en el piso, mañana arriba de la mesa, pasado en el patio, bueno, todos los días, todo el tiempo no, pero sí está bueno que haya alguna innovación, algún recurso que llame la atención para motivar, ¿sí? Bueno, elogiar, premiar, ya se los dije. Enseñarles técnicas de estudio desde bien chiquititos, primer grado, ya. Que subraye
los títulos, que los haga con otros colores, que pueda manejar los espacios de los renglones en el cuaderno, que aprenda a hacer cuadros sinópticos o cuadros, mapas conceptuales, que aprenda desde primer grado a usar herramientas que lo ayuden a ordenar el espacio de su cuaderno, ¿sí? Es muy, muy importante. Que ellos también puedan hacer un parate y un feedback sobre ese cuaderno que están desarrollando, sus actividades, que ellos se puedan mirar y ver cómo les está yendo, ¿sí? Podríamos incluir algún cuaderno con la familia, pero bueno, eso es una sugerencia, cada institución lo utiliza o utilizan el vínculo digital que la mayoría de las escuelas tienen ahora, que sale una información vía aplicación y los padres también pueden contestar, pero es importante decir sí, si pudiéramos adelantar esto con cualquier tipo de trastorno del neurodesarrollo, adelantarle información dentro de una semana, 2 semanas, tenemos tal examen, hay que leer este capítulo de este libro, empezar a resumir, hacer este cuestionario, ejercicios, lo que sea, ¿sí? Escuchar tal audio y que los padres puedan saberlo con tiempo. No todos los padres son iguales, algunos son más obsesivos y pertinentes, otros son más relajados y esperan a último momento. Como les dije muchas veces, esto es hereditario. Eh, bueno, hacer que escriban notas para ellos mismos. Eso está buenísimo y es una estrategia de técnicas de estudio. Pueden usar algún espacio en la hoja, en el margen, donde ahí pongan las preguntas, notas tipo apuntes, post-it, enseñarles a que ellos pueden hacerse cosas que los hagan llamar su propia atención, ¿sí? Todos lo hacemos, nos ponemos recordatorios, pero está buenísimo y si usan tecnología y los dejan usarlo, por ejemplo, usan el celular o usan una tablet, que aprendan a usar el Google Calendar que les permita tener alertas sobre determinados eventos o momentos de estudio, ¿sí? Eh, es importante que en los proyectos cada niño tenga un compañero, no es que un compañero le va a hacer la tarea, pero sí estratégicamente, adrede, nosotros buscar que cuando hagan un trabajo, estén en algún equipo donde haya algún compañero que sea líder y que los pueda, que sea empático y que lo pueda ayudar, ¿sí? A veces no se da, a veces no sale, a veces no quieren los mismos chicos, pero bueno, siempre sepamos que puede ser beneficioso e intentémoslo. Todas las veces que sea necesario que repetir la consigna, porque no porque no la comprendan, sino porque quizás perdieron la información o ese cortocircuito de la luz un ratito y no se obtuvo la información y entonces no sabe qué hacer, sobre todo en un examen. No es que no entiende, no sabe qué hacer porque se perdió algo de la explicación. Tratar en lo posible de poner actividades energéticas con movimiento, hacer pausas activas, cognitivas, que también pueden ser muy interesantes, hacer juegos cognitivos o de motrices, bailar, hacer un movimiento, saltar, hacer algún juego lógico en el medio de una actividad y la otra, para todos los chicos, pero a ellos les ayuda un montón, ¿sí? Buscar esos momentos de brillantez es destacarlos mucho cuando tienen algún tipo de idea interesante, algún aporte, cuando pudieron contar lo que entendieron, esto que es contar qué aprendieron, todo lo que es metacognición, hacer que sea visible en ellos y también en los otros chicos, ¿no? Tratar a veces de que las conductas que suele pasar, que se paren, que si bien obviamente se está interrumpiendo la clase, a veces si todo el tiempo le estoy diciendo, Pedrito, Lucio, sentate, dale, te dije que te sientes, otra vez te paraste, bueno, eso hace que el chico empiece a sentirse incómodo, frustrado, porque no lo hace a propósito y a veces el esfuerzo de sostener tanto tiempo la atención durante toda una jornada, a veces jornada completa, se produce fatiga atencional y a veces estas conductas se exacerban más. Entonces, si nosotros todo el tiempo le estamos diciendo, se hace un vínculo bastante complicado, ¿sí? Bueno, voy a contestar las preguntas y después vamos a este videito que les voy a mostrar. A ver si veo el chat. A ver si puedo ver alguna.
que es sobre este tema. Mariela, hay un par de preguntas, justo le estoy enviando ahorita, le mandé más temprano en el chat, pero es que hay muchos mensajes ahí justo a Muchos. salir en el chat. A ver, decime alguna que te parezca interesante y yo la contesto sobre Sí, este tema. se tratan de las mismas preguntas. Alguien está Ah, preguntando, ¿por qué te parece que sea tan común hoy en día? O parece que hay más casos? ¿Será porque hay más conocimiento? ¿Es un tema que ya em, y la otra pregunta, alguien estaba preguntando, ¿será que el uso mucho uso de pantallas, mucho uso de apps, mucho uso de las redes sociales tiene algo que ver con estos mm. trastornos también? Bueno, muy bien las preguntas, muy bien. La que dijiste primero, sí, hay más estudios, más investigación en el último tiempo, por suerte, por eso aparece más justamente las definiciones, qué tipo de intervenciones hacer, bueno, obviamente de tratamientos psicofarmacológicos y también incluso hay neurotecnología que se está desarrollando, por ejemplo, hay un videojuego en Estados Unidos que se llama Endeavor, y ese videojuego es el primer videojuego eh, avalado por la FDA como para que un médico lo recete como un tratamiento. Así como receta un medicamento, receta el uso del videojuego y que no, es absolutamente inocuo para el niño. Obviamente es un videojuego serio, con un aval científico. Bueno, yo también tengo un videojuego mío que se llama Kiki en Equilibrio, que está pensado para esto, que tiene una validez científica. Hay mucho más desarrollo que antes. Por supuesto, el uso excesivo o problemático de la tecnología puede afectar en los niveles de atención de un niño, porque si ese niño está todo el tiempo conectado, va a tener dificultades quizás para seguir consignas o vínculos sociales, o va a tener algún tipo de desconexión quizás académica, pero no es la causa del TDAH, ¿sí? Por eso digo, la causa del TDAH es neurobiológica, genética y tiene una condición que se va a sostener a lo largo de toda su vida. Eh, es muy evidente, todavía no hay un estudio de neuroimagen que te determine que ese cerebro va a tener un TDAH, pero se evalúa con las pruebas neurocognitivas. Se hacen estudios neurocognitivos y el puntaje que determina esas pruebas me va a determinar que puede tener este diagnóstico. Pero por supuesto la tecnología mal usada o en exceso puede provocar en un niño dificultades de atención, pero no un TDAH, ¿sí? Va a ser algo que se provoca esporádicamente o en ese periodo que el chico esté muy, muy, muy abocado a la tecnología. Pero la tecnología puede ayudarlo. Bien, ¿hay alguna pregunta más? Así pasamos al videito. Por el momento no, solo por los ¿No? comentarios diciendo muchísimas Ah, bueno, gracias, qué bueno. interesante la tema, que gracias, gracias, están disfrutando mucho la charla. Perfecto, bueno, voy a ir ahora, salgo un minutito de la presentación y voy a entrar a YouTube. Les voy a presentar un video que se llama Completar. Es un video el cuento es un cuento de una colega argentina que se llama Mariana de Anquín, que se llama así en redes sociales, se la recomiendo, tiene muchísimos de estos videos que se pueden usar incluso como un recurso de psicoeducación para los compañeros. O sea, tenemos dentro del aula un chico con alguna dificultad de aprendizaje, ya sea una dislexia, un TDAH, lo que sea. A veces está bueno tomarnos un tiempo para trabajar con el resto de los chicos, siempre con permiso de la familia y del niño, ¿no? Por supuesto. Entonces, la pregunta que voy a hacerles, o sea, lo que les voy a pedir es que cuando terminen de mirar el video, mientras que van viendo el video, anoten todas las emociones que les surgen o algo que les haya hecho acordar de algún chiquito que tengan o hayan tenido en el aula, para, para poder activar esa parte del taller. Así que un segundito, voy a abrir el video que está en YouTube, porque no sé por qué no se puede ver desde acá. Pensé que se podía ver desde acá. Un segundo, que lo tengo minimizado. A ver.
A ver. Lo tenía acá, pero se me fue. Disculpen, ¿eh? Un segundito. A ver. Se me salió. Oh, lo tenía abierto. Ah, acá está, ya lo encontré. Muy bien. Ahí lo voy a compartir. Ahí está. Lo tienen que escuchar más que ver, pero bueno, tiene unas imágenes para ilustrar. Me dicen si lo escuchan, ¿eh? Ahora cuando empiece. Completar, de Mariana Danquín. Tomás estaba en sexto. Se escucha el audio, pero no se Era ve el bueno video. inventando historias, Ahí se está viendo. dibujando dragones en los márgenes del cuaderno y resolviendo acertijos creativos en voz baja. Pero también era bueno en otra cosa: equivocarse de cuaderno, olvidar las tareas y copiar las consignas que no eran. A veces escribía ejercicios de matemática en el cuaderno de ciencias, o se pasaba una hora haciendo una tarea de lengua del día anterior. Le pasaba seguido, pero no por fiaca, ni por desinterés. Tomás tenía dislexia y también algo llamado déficit de atención con predominio inatento. Un combo que hacía que su cerebro tuviera que trabajar el triple para conseguir el hilo de la clase, recordar consignas, organizar materiales. Era como andar en bicicleta en subida, con viento en contra y los frenos puestos. Aunque sus evaluaciones estaban adaptadas y en la diaria se reducía la cantidad de ejercitación, había algo devastador que sucedía todos los días en el aula. Tomás, otra vez te equivocaste de carpeta, le dijo una maestra con voz cansada. Ya estás en sexto. Esto ya deberías saberlo. Hasta tenés diferentes colores para identificarlas. Tomás no respondió. Bajó la vista. En su interior una voz le susurró: claro, soy un desastre. Siempre la misma historia. No era la primera vez que sentía eso, tampoco la primera vez que evitaba levantar la mano para no equivocarse, ni la primera vez que pedía no leer en voz alta por miedo a trabarse. Los errores de Tomás se veían más que sus esfuerzos. Completar, escribió el aceño en su carpeta. Otro más para mi colección, pensó mientras intentaba con fuerza sacar de su mochila una hoja suelta, aplastada en el tupper entre los libros, con una tarea vieja que debía entregar. Tomás tenía una colección secreta. No eran figuritas, ni autitos, ni piedras mágicas. Era una colección de palabras, palabras escritas con tinta de seños. Vivían en sus cuadernos y carpetas al costado de sus tareas, encima de sus cálculos, al final de sus intentos. Incompleto. Copiar de nuevo. Rehacer en casa. No participa en clase. Prestar más atención. Más esfuerzo. Eran como sellos invisibles que se le iban pegando al pecho. A veces Tomás se preguntaba si su carpeta tenía una maldición, porque por más que se esforzara, esas marcas siempre volvían. Él sabía que tardaba más en copiar del pizarrón, que los renglones se le torcían, que algunas palabras le parecían un laberinto sin salida, pero eso no significaba que no lo intentara. ¿Por qué me ponen siempre incompleto si fue lo que pude hacer?, le preguntó una vez a su mamá con un nudo en la garganta. Su mamá no supo qué decirle. Lo abrazó fuerte. Sabía que cada día ir a la escuela era como continuar pedaleando cuesta arriba y cada completar era aire que se escapaba de sus neumáticos. Tomás tenía que traducir palabras que bailaban en la hoja, tenía que escribir lo que pensaba mientras su mano se cansaba antes de llegar a la segunda oración. Tenía que escuchar, entender, recordar y escribir todo al mismo tiempo. Pero lo hacía, cada día, lo intentaba, cada clase, y aún así su cuaderno seguía acumulando completar.
Hasta que un día una seño nueva no miró solo la hoja, lo miró a él, con pausa, con intención. Era un texto breve, desordenado sí, con algunas palabras mal escritas, pero también con una idea hermosa, un dibujo genial y un grafiti final que merecía aplausos. La seño escribió con otro color. ¡Qué idea tan original, Tomás! Me interesa lo que pensás. ¿Te animás a contarme más? Tomás la miró desconcertado. Era la primera vez que una corrección no lo hacía encogerse. Esa seño no vio solo lo que le faltaba, vio lo que había detrás. Esfuerzo, creatividad, valentía. Y ahí empezó algo distinto. Con el tiempo, las carpetas empezaron a llenarse de otras palabras. Tuviste una gran idea. Tu esfuerzo vale oro. ¡Qué bien! Lo intentaste. ¿Te gustaría seguirlo mañana? Gracias por mostrarme tu esfuerzo. Tomás todavía tenía dificultades, pero ya no coleccionaba incompletos y marcas rojas. Ahora coleccionaba confianza, y eso, aunque no estaba en ningún boletín, cambió para siempre la forma en que se veía a sí mismo. A veces corregimos para marcar errores y otras veces corregimos sin mirar, sin saber que ese cuaderno incompleto y desordenado es, en realidad, el campo de batalla donde un niño lucha todos los días contra letras que se escapan, voces que lo distraen y miradas que juzgan. Los chicos con DEA no necesitan indulgencia, necesitan justicia. Y justicia también es ajustar nuestras formas de corregir, no solo de enseñar. Mariana Danquín. Bueno, a ver, ahí les pido entonces que en el chat pongan, ya pusieron, ¿no? Hola, hola, se me había salido el Zoom. Bueno, esto era un poquito como para ponernos en sintonía, ¿sí? ¿Qué cosas pasan? ¿Qué le pasan a nivel emocional a un estudiante que tiene, en este caso, dislexia y TDAH? Bueno, qué bueno, ahí dicen alegría porque la profesora lo incentivó a mejorar. Inseguridad, pesadumbre y angustia, está bien que lo sienta uno porque cuando empezamos a vincularnos con este mundo de la educación, también nos puede pasar que sintamos frustración, pero después, bueno, ahí dicen frustración y entusiasmo, porque nos vamos a sentir que no tenemos herramientas, que no somos capaces, pero sí después aprendemos, nos ponemos en ese lugar, como hizo esa maestra, ¿no? Que salió del lugar de solo corregir para entender y acompañar, podemos lograr un éxito enorme en los estudiantes. Bien, existen docentes que no solo enseñan, sino que comprenden y se involucran con cada niño. Exactamente, entusiasmo porque hay mucho que sí podemos hacer, perfecto. Lo animó a seguir, empatía con el pequeño, muy bien, exactamente. Eh, Motivación, acompañamiento, compromiso, muy bien, hermosos los comentarios, gracias. Muy bien. Bueno, eso es un poco la idea de estos espacios, ¿no? Donde podamos sentir que también podemos nosotros ser esos referentes de nuestros chicos. Una maestra muy empática. Y vieron que usaba la gamificación, todo lo que es refuerzo positivo, las cocardas, todo eso es para todos los chicos, ¿sí? Pero para ellos fundamentalmente los va a ayudar un montón a mejorar. Bien, bueno, nos vamos a tomar
dice 7 minutos, dice la presentación, 5 o 7 minutos para poder ir al baño y, y- y volvemos, si les parece, y ya retomamos todo lo que es esta intervención en DEAS, como nombró el cuento, y vamos a ver de qué se trata este tipo de perfiles, ¿sí? Lucy, ¿hacemos eso? Entonces, unos minutitos de Perfecto, perfecto. ¿Le descanso, parece si vamos al cinco baño. minutos? 5 minutos Sí, y ahí 5 minutos. volvemos 20 para la hora. Exacto. Gracias. Gracias. Bueno, no sé si ya están por acá. Sí, yo creo que todos están ¿Ya conectados. estamos? Muy Sí. bien.
Bueno, entonces vamos a seguir, así terminamos, hacemos la segunda parte. Gracias por los comentarios en el chat. Ahora vamos a empezar a meternos en esta parte que es el mundo de lo que serían las DEAs o también TEA, lo van a escuchar como trastorno específico del aprendizaje. Las DEAs es un término que ya no se usa, que sería dificultades específicas del aprendizaje. Lo que pasa que la mayoría de la gente utiliza los nombres, los subtipos de DEAs como algo común, como algo que existe en lo cotidiano, es como un lenguaje bastante común, es como raro que digan trastorno específico del aprendizaje de la lectura. Los profesionales lo usamos, pero los docentes, los padres no lo usan y la misma persona no lo usa. Suelen usar más la terminología asociada a las DEAs, ¿sí? Ahora les voy a contar un poquito cuáles son las más conocidas, seguramente ustedes las conocen, pero vuelvo de nuevo al concepto principal, que cualquiera sea el diagnóstico o la característica o la condición de ese estudiante, todos los chicos pueden aprender, ¿sí? También aparece un concepto que lo deben haber escuchado, que es el concepto de neurodiversidad, que tiene que ver con cómo podemos hacer para que todos aprendan y que aprendan bien y que logren y que tengan el mismo derecho, porque la neurodiversidad es una condición asociada a las diferentes formas de aprender, ¿sí? No todos nosotros, incluso aún no teniendo un diagnóstico formal de una DEA o de un trastorno específico del aprendizaje, vamos a aprender de la misma manera. Ni Lucy y yo aprendemos igual, ¿sí? Ninguno de nosotros, de los que hoy está acá, va a aprender de la misma manera. Tenemos nuestros recursos, ¿sí? Nuestros tiempos, pero lo importante es que comprendamos que hay cerebros que son un poquito diferentes en el ritmo del aprendizaje porque tienen alguna condición neurobiológica, en este caso asociado al aprendizaje. ¿Qué quiero también destacar desde la neuropsicología? Contarles que estas dificultades no van a desaparecer por completo, ¿sí? Sí van a compensarse o mejorar con las estrategias que vamos a tener, o sea, que van a aprender tanto en la escuela como en los espacios terapéuticos. Y lo que va a pasar es que si el profesional es un buen profesional, ya sea el psicopedagogo, el neuropsicólogo y el docente tutor que trabaja con ese niño y la misma familia, lo que van a hacer es potenciar sus habilidades. Cuando esto sucede, realmente le cambia la vida a estos niños, porque lo que va a pasar es que no lo van a mirar desde la dificultad, sino desde las posibilidades y de las características que lo destacan, ¿sí? Entonces también nosotros tenemos que tener esa mirada, porque por ejemplo, un niño con una dislexia tal vez tenga dificultades para aprender a leer o leer en inglés, pero no para hablar. Entonces, si su nivel de pronunciación, de comunicación es fluido, o es talentoso en alguna área, lo tengo que llevar a que tenga posibilidades de demostrar qué es lo que sabe, o a través del arte, o a través de alguna posibilidad que lo destaque, ¿sí? Bueno, nos metemos en las famosas DEAs, así se le dice, las DEAs. Eh, Estas DEAs, que son las que más conocidas, bueno, muchas veces habrán escuchado hablar de dislexia, que tiene que ver con procesamiento, la dificultad de la lectura, o sea, dificultad en el procesamiento de la lectura. Hay, en general aparece a partir de los 5 o 6 años, si bien con algunas herramientas de detección temprana en nivel inicial, nosotros podemos ver que hay un pronóstico que pueda ir para ese lugar, determinando algunos test, algunas pruebas, algunas escuelas ya lo hacen. Eh, la discalculia, que tiene que ver con problemas con los números, pero no es solamente con los números, es con diferentes aspectos asociados al procesamiento numérico. La disgrafía tiene más que ver con un tema asociado a la motricidad o también está bastante pegado a las dispraxias, que es quizás una impronta muy asociada a un déficit en la coordinación visomotora. Siempre hay que descartar o entender que puede haber algún tema de base que tenga que ver con alguna dificultad a nivel motriz o sensorial, ¿sí?
que esté afectando. Por ejemplo, si un niño tiene problemas visuales o disminución visual, puede tener dificultad en la grafía. Y la disortografía está bastante pegada o asociada a la dislexia muchas veces, porque lo que se plantea en esta condición es que la dificultad está puesta en la expresión escrita y en la ortografía, ¿sí? Así que, como ven, está todo asociado. La grafía, el cálculo, la lectura y la ortografía van a tener, si bien sus especificidades, todas se dan en el espacio escolar y se van a dar en general a partir del primer grado, que es donde se suele empezar a trabajar los procesos de alfabetización, tanto en castellano como en inglés. En el caso de que un chico comience más tarde el tiempo, o sea, un poco más tarde la instrucción de la segunda lengua, puede pasar que cuando comience de cero a trabajar los procesos de lectoescritura en la segunda lengua, vuelvan a aparecer las mismas características que le aparecieron cuando aprendió a leer y escribir en español, ¿sí? Eso puede pasar, a veces no, a veces sí, pero puede pasar. Entonces ahí también empezamos a trabajar en la estimulación de estrategias para ayudarlo a mejorar la lectura tanto en castellano como en inglés. Las características como, bueno, esto sería como lo que engloba todas las DEAs, ¿sí? Para que se entienda que es una DEA y no es otra cosa, ¿sí? Después cada una tiene su perfil puntual, pero para que sea un trastorno específico del aprendizaje o una dificultad específica del aprendizaje que está dentro de los trastornos del neurodesarrollo, tiene que pasar esto, que haya un cuadro donde hay habilidades que están afectadas. Por ejemplo, como dije, la lectura en la dislexia, la disgrafía, toda la parte motriz de la grafía, la matemática en la discalculia. Bueno, eso es bien general lo que les estoy diciendo. Suele pasar a veces que dentro del coeficiente intelectual, cuando tomamos pruebas neuropsicológicas, tengamos una dificultad bastante marcada quizás en el área verbal de la ejecutiva. No siempre es así, pero podría pasar. Y sí, lo que puede pasar como criterio de exclusión. ¿Qué significa criterio de exclusión? Es que esto solo se va a dar si no hay otra base diagnóstica que sea primaria. Por ejemplo, si hay un síndrome de Down, el cuadro base es el síndrome de Down, ¿sí? Si hay autismo, el cuadro básico va a ser el autismo. Si hay, no sé, si el niñito tiene una discapacidad intelectual por un factor genético, una alteración genética, la base diagnóstica va a ser esa, y todo lo demás es un trastorno asociado, las dificultades de lectura, de escritura y demás, ¿sí? Y otra característica es que comienza en la primera infancia, a veces se detecta tarde. Yo he tenido pacientes que detecté una dislexia en la adolescencia. Eso es normal, requete normal, porque muchas veces pasa que el profesional con el que la familia fue, o no fue a ningún profesional, o fue un profesional que no sabía evaluar. Por eso la evaluación diagnóstica la debe hacer un neuropsicólogo, ¿sí? O un psicopedagogo especializado en neuropsicología, porque hay que hacer una evaluación neuropsicológica completa. Y bueno, como les dije, prioridad está dentro de lo que es una causa neurobiológica o neurofisiológica. ¿Por qué? Porque persiste en el tiempo, porque es intrínseca y porque tiene una base genética y hay un leve déficit neurobiológico, ¿sí? Y a veces lo asocian a una dificultad en la enseñanza. Supongamos que un chiquito es detectado en un segundo grado o un fin de primer grado con dislexia. Hay dos cosas que se hacen. En el diagnóstico lo que decimos es, bueno, puede haber un retraso lector o puede ser que sea dislexia. Pero ¿qué se hace para determinar si realmente es una cosa o la otra? Si es un retraso lector, porque quizás la mala enseñanza fue el problema, ¿sí? Yo, por ejemplo, recibí un montón de chicos después de la pandemia, que estaban en segundo grado o en tercer grado, que parecía que tenían dislexia, y en realidad lo que había pasado es que la base de la instrucción, que sería el momento de la enseñanza propiamente dicho del proceso de alfabetización, había estado interrumpido por, bueno, todo lo que sabemos que pasó con el COVID, y entonces, ¿qué pasaba? No habían tenido sistematización del aprendizaje, tal vez la familia no había podido trasladar la enseñanza como corresponde en la casa, y esos chicos tardaron un poco más en aprender o lo aprendieron no de manera tan efectiva, pero no son disléxicos.
lo que se hace es, se hace un entrenamiento específico, sistemático, con un tratamiento, y se rehabilita lo que no funcionaba bien o no se había entendido bien. En el caso del disléxico, por más que haga la rehabilitación y el tratamiento, por ejemplo, los problemas en la fluidez lectora suelen persistir. Quizás los de precisión y de ortografía van compensándose, pero la fluidez lectora, eso suele persistir incluso hasta la vida adulta, ¿sí? Bueno, dislexia, prevalencia 5 a 10%, parecido al del TDAH, 1 a 6% en matemática, y bueno, la mayoría de las veces hay problemas en la escritura también, ¿sí? O sea, una dislexia que tiene dificultades en la lectura impacta en el lenguaje escrito también, ¿sí? Acá hay un cuadrito que es un poco técnico, pero nada, es solo a modo informativo para que vean cuando hablamos de los distintos diagnósticos, dislexia, discalculia, disgrafía, bueno, también aparece el TEA, el TDAH, trastorno obsesivo compulsivo, porque bueno, es un cuadro que extraje de un material bibliográfico. Van a ver con estos cuadraditos pintaditos, ¿sí? ¿Cuáles son las distintas habilidades que están afectadas? Y vamos a ver que en algunos se repiten, por ejemplo, todo lo que es habilidades sociales, en todo lo que es conducta, aparece afectado. Bueno, ortografía, a ver, acá tenemos comprensión lectora, por ejemplo, aparece en la dislexia, en la dispraxia, en el TEA, en el autismo, ¿sí? Bueno, esto es para que se entienda, memoria a corto plazo, una función ejecutiva, está afectado en la dislexia, en la discalculia, en la dispraxia, en el TDAH. Ven que hay un montón de habilidades que son comunes a los cuadros. Y la verdad que eso hace que se concluya en la opinión que, bueno, por lo menos desde mi lugar profesional, tengo es que cuando uno trabaja la rehabilitación y el apoyo de un niño con dificultades de aprendizaje, sea cual sea la especificidad, la lectura, la escritura, la matemática o la atención, es mejor que la estimulación sea multisensorial y multifuncional a nivel cognitivo, ¿sí? Porque lo más probable es que tengan cuadros compartidos, ¿sí? Bueno, acá tenemos un material de un niño que está escrito en español, pero bueno, hay un montón de cosas que aparecen. A ver qué me dicen en el chat, qué ven acá. Acá hay un montón de maestras y maestros que saben mucho más que yo. ¿Qué detectan acá que encuentran como dificultad? A ver, si analizamos este escrito, me lo escriben en el chat. Faltas de ortografía, muy bien. Disortografía, muy bien. No respeta los márgenes, exacto, y eso que está en imprenta, que podría ser un poco más claro. Confunde letras, o sea, omisiones, con combinatoria diferente de letras, confusiones, que sería lo que se llama la alteración. Bueno, la mayúscula quizás fue por una decisión de la maestra. No hay problema, Susana. Nos vemos en la próxima. Dificultades en la puntuación, que es la prosodia. Unión de palabras, no separan las palabras, ¿sí? Mucha presión, es verdad, Maribel, mucha presión, como que a veces la atención, si el chiquito tiene también dificultades o sea, todo lo que es impulsividad, aprieta más el lápiz, comprime la verdad que no me acuerdo qué grado es, debe ser un segundo o tercer grado. Aún así igual se entiende lo que quiso poner el chico, ¿sí? Pero hay omisiones, o sea, si fuese un principio de un primer grado no pasaría nada, porque estamos hablando de algo que es normal, pero supongamos que fuese un segundo, un tercero, un cuarto grado, y esto hasta un sexto grado puede seguir sucediendo, podemos pensar que es una dislexia, ¿sí? Bien. Lucy, vos me avisás cuando me queda poquito tiempo porque yo... ¿Cuál es la Vale, gran diferencia? Sí. perdón, no quisiera interrumpirle, pero tenemos 5 minutos más del tiempo que habíamos avisado a la gente que está conectada. Entonces, yo Sí, digo, ¿le parece 15 minutos? Si sí, podemos terminar en 15 y los que tienen que salir entendemos, no hay problema y vamos sí, a por compartir supuesto. mañana
el enlace para que puedan ver toda la presentación. Exactamente, que Perfecto. se queden tranquilos que seguimos conectados igual. Bueno, ¿cuál es la gran diferencia en la dislexia? Y esto va para el castellano y para el inglés, es la fluidez en la lectura, ¿sí? En un principio van a encontrar como esa foto que yo les mostré de ese cuaderno, donde va a aparecer un texto quizás escrito desprolijo, desorganizado, con omisiones y demás. Eso se va compensando con el trabajo de estimulación, pero lo que va a pasar es que van a notar que cuando lee un texto hay poca fluidez. ¿Qué quiere decir? Que lee lento. Hay pruebas, obviamente neuropsicológicas, que se toman, listas de lecturas de palabras, listas de repente pseudopalabras. Bueno, yo también he tenido que evaluar en algún momento a un chico para saber si tenía también dificultades en la lectura del inglés y lo que hice fue usar listas de palabras en inglés, eh, tal vez no prestando tanta atención a la pronunciación tan precisa, aunque sí es importante, sino a lo que tarda y a los errores muy significativos que comete al leer. Los chicos con dislexia muchas veces cometen errores de los que vieron escritos, pero cuando leen se saltean alguna letra, transforman la palabra, omiten o intercambian letras. Transforman quiere decir que es esto, ¿no? Que inventan una palabra, ¿sí? Pero lo que más está afectado es la precisión al principio y luego la fluidez. Bueno, esto lo hablamos. ¿Se puede hacer una detección temprana? ¿Ese es el gran secreto? Sí, en sala de 5 por lo menos lo recomendamos, porque si nosotros en sala de 5 o en un primer grado hacemos una evaluación de todos los chicos, podríamos llegar a determinar que este cuadro clínico esté sucediendo. Ya sea, como les digo, investigando los antecedentes de la familia, preguntando si hay alguna persona en la familia que tenga alguna dificultad de este estilo. En general, los chicos que han tenido retraso en la adquisición del habla, empezaron a hablar más tarde, tienen menor calidad de vocabulario y eso afecta en la lectura o al desempeño en la lectura. Y cuando vemos que hay confusión fonémica, fonética, bueno, en inglés ustedes suelen hacer, en general, por lo menos creo que lo siguen haciendo, ejercicios donde se hace lo que se llama el deletreo, la segmentación fonémica, en español también lo llamamos así. Bueno, en eso suelen tener dificultades, por eso no debería ser una herramienta de evaluación tan formal, pero sí de detección de dificultades, ¿sí? Y muchas veces hay algunos déficits en memoria auditiva o de trabajo, entonces puede pasar que haya dificultades para recordar información lingüística como nominación de colores, cuando trabajamos los vocabularios, quizás vocabularios que son muy complejos, cada vez se complejiza más, puede pasar que no llegue a captar o a codificar toda esa información en su cerebro. Entonces tenemos que utilizar fichas, mucho material concreto que tenga que ver con imágenes, las flashcards que usan muchísimo en inglés, que me parecen que quizás son muy tradicionales, pero son muy importantes y ayudan muchísimo a estos chicos, donde tengan el material visual con la palabra escrita, que puedan tener quizás un material para ir guardando esas fichas y codificando la información de manera secuencial. Dificultad en la lectura y en la escritura, como les dije, a veces aparecen los números escritos en espejo, puede pasar que haya confusión espacial, como veían ustedes en la hoja, medio desorganizado, empiezan a escribir, sería de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, pero a veces empiezan al revés. La primera etapa de primer grado es normal que un chico escriba en espejo, no es que sea disléxico, pero si esto sigue sucediendo, ya no empieza a ser normal. Y puede pasar que les cueste muchísimo, pero muchísimo aprender es el alfabeto, las tablas de multiplicar y retener cualquier tipo de secuencias, fórmulas, bueno, los días de la semana, los meses del año. Por eso les digo que el vocabulario tiene que tener apoyatura visual y que ellos tengan permiso para tenerlo consigo mismo, ya les digo, en un fichero, en una carpeta, en un sobre, de la manera que ustedes quieran, pero tenerlo como apoyatura porque les puede pasar que no lo retengan, ¿sí? Bueno, ahí les fui pasando algunas edades donde, por ejemplo, ya un niño de 9 a 12 años
muchas cosas de las que les dije quizás no las tengan, pero sí empieza a pasar que aún compensando, ya no, ¿en dónde llama la atención la dificultad? En quizás la comprensión lectora, porque el vocabulario se complejiza y empiezan a tener errores de comprensión, porque hay palabras que no saben leer o no identificaron, no conocen el significado y pierden el sentido del texto. Puede pasar que sus escritos sean poco creativos, por eso siempre es importante que trabajen la oralidad, que si les quieren pedir que hagan una redacción o escriban un texto, en inglés o en castellano, ¿no? No importa, que puedan quizás antes tener una etapa previa, que quizás se puedan grabar esa idea, la puedan grabar, puedan contarla oralmente y después con tiempo tranquilos hacen la escritura, que tengan borradores de esa escritura y ustedes los vayan acompañando a mejorar la calidad. Bueno, también se puede usar como acompañante la inteligencia artificial, siempre bien usada, por supuesto, ayudarlos con técnicas de estudio, organización de los materiales en las mochilas y en las cartucheras, y todo lo que es el apoyo conductual y psicoeducativo, que es esto que hablamos antes de bajar la frustración, bueno, el completar, esto de completar la carpeta, del rojo, el corregirles mucho, porque eso hace que muchos chicos directamente no quieran seguir trabajando, se frustren tanto que se inhiban, ¿sí? La dislexia, como el TDAH, como otras DEAs, afecta a la persona integralmente, no es que solamente va a pasar en la escuela, ¿sí? Muchas veces en la vida cotidiana tienen dificultades para el manejo del tiempo, no se pueden organizar con su agenda, cuando van creciendo en el trabajo puede aparecer que tengan algunas dificultades, y no es solo de la ortografía, tiene que ver con todo este cuadro, también con una base ejecutiva más comprometida, ¿sí? Vamos a ver algunas estrategias para aplicar al idioma, a la segunda lengua, y entender un poquito cómo procesan esta segunda lengua, y bueno, si me queda más tiempo tengo más estrategias para hablar, pero bueno, lo importante de entender es, ¿una persona con dislexia puede aprender inglés? Antes se decía que no, o se decía que más adelante. Un chico que va a una escuela bilingüe, si tiene dislexia, ¿puede ir a la escuela bilingüe? Totalmente. Sí puede ir, puede aprender inglés, puede rendir exámenes internacionales, puede hacer lo mismo que cualquier otro estudiante, pero con algunos apoyos. Nada más que eso. No hay ningún problema para aprender. La dificultad que va a aparecer, o quizás esa pequeña necesidad de apoyo, va a tener que ver con, bueno, justamente la velocidad de la lectura, como les decía, ¿sí? Acá tenemos que entender que el aprendizaje de la segunda lengua se va a activar igual en el cerebro, igual que la lengua en español, porque que hayamos nacido en un país de habla hispana y aprendimos una segunda lengua que es el inglés, o al revés. Bueno, tenemos el caso de Lucy acá, justamente, ella es bilingüe, pero primero su primer lengua es el inglés, la segunda es el español. Es exactamente lo mismo para el cerebro. Lo que va a hacer es activar, va a tener mayor activación cerebral, occipital y temporal, ¿sí? ¿Qué es lo que va a variar? Un poquito la velocidad de la lectura, nada más. Pero la activación en el cerebro es buenísima, o sea, es muy buena para un cerebro que tenga 2 idiomas, 3 idiomas, está muy bien que pase. Así que esto es un mito y ya dejó, por suerte, de pasar, que las escuelas lo que hacían es eximían a los chicos en la segunda lengua, pero en realidad les estaban arruinando la vida, porque hoy un niño, o bueno, un estudiante que sale al mundo laboral, universitario, si no sabe hablar inglés, o por lo menos 2 lenguas, tiene sesgadas un montón de oportunidades. Así que es muy, muy importante que sí le demos posibilidad a los niños que tienen dislexia de hacer inglés, con todos estos apoyos que les estoy contando yo, ¿sí? ¿En qué afecta particularmente, como les decía, al idioma, a la segunda lengua, el inglés? Es que como la dislexia afecta los procesos fonológicos en las lenguas que son alfabéticas más puras o más transparentes, como es el español, es un poco más fácil lo que es la decodificación fonológica, ¿sí? En el caso del inglés va a necesitar un poco más de tiempo,
¿sí? Y va a tener que necesita un poco más de andamiaje, repetición, práctica y sistematización muy explícita, ¿sí? No tengo que exponer al niño mientras que está aprendiendo, pero sí tengo que verificar que está entendiendo, ¿sí? Explícito es explícito. Esta palabra se pronuncia así porque tiene esta grafía que, bueno, ustedes son los especialistas, yo no soy especialista, no soy docente de inglés, pero vamos explicando por qué determinado grupo consonántico se pronuncia de esta manera en castellano y en inglés de otra manera. O sea, hablamos explícitamente del código lingüístico y sistematizamos ese código lingüístico de manera multisensorial. Estoy segura que lo hacen, pero si lo hacen, háganlo más todavía, más evidente, con iconos, con ayuda visual, ¿sí? Con imágenes. Esa es la didáctica. La didáctica del proceso de alfabetización en castellano y en inglés le ponemos un poquito más de exigencia todavía a esa didáctica. Muchos más recursos visuales, auditivos, ¿sí? Mucho más. Bien, leer en inglés no es más difícil, es un poquito más complejo, no difícil, ¿sí? Sino el niño que ya viene con esa carga diciendo soy disléxico, ay en sí, como soy disléxico no voy a poder aprender inglés, hace que ya cierre la oportunidad y la puerta, ¿sí? Dificultades en el procesamiento fonológico y ortográfico va a tener en las dos lenguas, en las dos, ¿sí? Por eso hablamos de mucho apoyo fonético y también la estrategia de lo que sería el reconocimiento visual. ¿Qué quiere decir? Lo mismo, lo que les decía, tarjetas con imágenes y palabras escritas, donde voy a trabajar segmentación fonética de esa palabra, pero también voy a trabajar impacto visual, porque algunos chicos tienen buenos recursos visuales y codifican la información de esa manera. No es la mejor, no es el método más importante. El más importante es el fonológico, pero puede darle un poquito de andamiaje al aprendizaje, ¿sí? El acceso al léxico ortográfico, la dislexia, es más lento y un poco más demandante que en el que no lo tiene, por supuesto, pero lo va a lograr igual, lo va a aprender igual. Cuando una palabra no la aprende, supongamos, no está bien escrita y la encontramos mal escrita, ¿la corregimos? ¿Qué les parece? ¿Corregimos la ortografía? ¿Qué piensan? ¿Cómo la corregimos? ¿Me pusieron ahí? Sí, me dicen. Muy bien, por ahí dice sin tachar, corregimos sin tachar, muy bien. Explicando una regla, muy bien, Erika. Silvana dice sin tachar, sí, perfecto. Proporcionando la palabra correcta al lado, Natalia, excelente, perfecto. El lápiz, dice acá María Teresa, muy bien. Ofreciendo ayuda para revisar la ortografía, exactamente, haciendo listas de palabras. Bueno, hay un montón de recursos para trabajar, pero sí la ortografía hay que, quizás no llamaría la palabra corregir, sino ayudarlo a encontrar la forma correcta de escribir, porque si el cerebro fija el error ortográfico, después es más difícil de desacomodar, de desactivar. Entonces lo que tenemos que hacer es apoyarlo con algún recurso que lo ayude a entender esa regla ortográfica o esa forma de escribir esa palabra, ¿sí? El lenguaje expresivo oral va a ser el andamiaje perfecto de un niño con dificultades en el aprendizaje de la lectura, ¿sí? Apoyar mucho el lenguaje oral y hacer exposiciones de la lectura de distinta manera. O sea, explícitamente lo voy a ayudar guiadamente a leer, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, diferentes recursos, usando obviamente el contacto visual desde ya, instrucciones una a la vez, como dice acá, usar lenguaje simple y directo, dividir las consignas como ya vimos antes, ¿sí? Repetir y parafrasear, que eso se suele hacer bastante en el idioma en la segunda lengua, y trabajar todo lo que es apoyos visuales, como les dije, y gestuales, ¿sí?
Algunas actividades sugeridas es trabajar con rutinas cotidianas, con cualquier tipo de disparador lingüístico que sea fácil para los chicos, ayudándolo con, bueno, ustedes dicen las keywords, ¿no? Aquí, que serían esas palabras claves, que sé que se usan mucho, por eso digo, los profesores de inglés tienen un montón de recursos muy efectivos para un chico con dislexia, y lo que pueden hacer es ayudarlos en estos marcadores visuales. Por ejemplo, en este caso es segmentación léxica, ¿sí? Darles recursos para tener una segmentación léxica con apoyo, y entonces el niño va leyendo junto con ustedes, con el apoyo visual, ¿sí? El apoyo de una imagen con todos los recursos visuales, las palabras claves, las acciones claves que van a hacer que después el chico pueda construir una oración, ¿sí? El modelar es súper importante, ¿sí? Y algunas estrategias que pueden ayudarlos son los distintos tipos de lectura, ¿sí? Distintos tipos de lectura que se usan en los tratamientos de una persona con dislexia, pero lo podemos llevar a la clase. A veces no lo podemos hacer con todos los chicos, quizás es dividir el grupo en distintos subgrupos y me acerco a ese niño, capaz que tengo una persona que me ayude en el aula y trabajo. Una de las estrategias que es muy efectiva se llama lectura repetida. La lectura repetida hace que eso también se puede hacer en casa, o sea, yo le puedo decir a la familia, la semana que viene voy a hacer una lectura en clase y voy a pedirle a Pedrito que trabaje sobre un texto, pero mejor ese texto lo tiene que tener aprendido mucho más trabajado antes de venir a la clase. Entonces, el objetivo es que lo lea muchas veces, encuentre las palabras que no conoce, busque el significado, interprete y lea muchas veces el texto. Como cuando uno tiene que dar una charla que lee muchas veces el texto, casi se lo aprende de memoria, ¿sí? Modelar la lectura en voz alta. ¿Qué quiere decir? El adulto modela la velocidad, le pone la prosodia o la entonación para dar el feedback específico. O sea, yo le leo y él me escucha. Puede seguir con el dedo el texto. A veces puedo pasarle un video de ese cuento, parecido a al cuentito que escucharon de completar, pero bueno, un cuento que se llaman audiocuentos o audiotexto. Y después el otro recurso es la lectura conjunta. Adulto y niño leen en voz alta conjuntamente. Entonces yo voy modelando con mi lectura. Y la otra es la lectura oral simultánea, es el adulto lee en voz alta y el niño lee en voz baja. Lo hago leer en voz alta al niño solamente si el niño quiere, solamente si la lectura repetida se hizo varias veces y si es un texto o sea, un párrafo muy cortito, que le voy a avisar que se lo voy a tomar, ¿sí? A ver, para que se entienda y se entiendan las estrategias, siempre para mejorar el rendimiento de ese niño, tengo que poder trabajar con la ayuda, el apoyo que es esta famosa psicoeducación, ¿sí? Súper importante entender, empatizar que para un chiquito con dislexia, eh, ¿cómo explicarles? Entender lo que le cuesta tanto, le cuesta más, hasta 5 veces más que un chico que no tiene esta dificultad, ¿sí? Bueno, algunas cosas muy puntuales que aparecen en la dislexia, eh, que es qué tipo de letras suelen confundirse. Acá tenemos la D con la B, la P con la Q, bueno, la D, la B, la T, la D, suelen ser muy parecidas en la grafía, entonces puede pasar que, eh, puede pasar que se detecte estos errores en la escritura en espejo, sobre todo en estas letras minúsculas, y bueno, lo que vimos en relación a los cuadernos, ¿no? La cursiva no es que no se puede utilizar. A veces hay chicos que les cuesta un poco más, entonces trato de ayudarlo a elegir la que mejor desempeñe sus aprendizajes, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Que el chico cuando lee silabea, ¿sí? O vacila cuando lee. ¿Qué significa silabiar? Es que lee en sílabas, ¿sí? Muchas veces cuando los ayudamos
y acompañamos, lo ayudamos como a arrancar, ¿sí? Y el vacilar es cuando dice, por ejemplo, acá dice hundido, y empieza un hundido, ¿sí? Y ahí arranca. Y bueno, a lo que tenemos que llegar es a la lectura lo más fluida posible, ¿sí? Ahí tenemos varios errores o tipos de errores de sustitución, de adición, de omisión, inversión, lexicalización y de tildes o asociadas a la ortografía, que eso a veces cambia el significado del texto, ¿sí? Así que bueno, cómo construye una persona sus aprendizajes, en este caso una persona con dislexia, muchas veces la construye con una trayectoria de aprendizaje muy de bajas oportunidades, ¿sí? Muchas veces piensan que son tontos, muchas veces piensan que no van a poder, que todos los aprendizajes se basan en errores. Entonces, bueno, ahí es donde hacemos análisis y acompañamiento de la familia para que ese ambiente lo potencie, le mejore la calidad de los aprendizajes, ¿sí? ¿Qué hacen muchas veces los chicos? Dicen que les duele la panza, no quieren ir al colegio, dicen que son tontos, ¿sí? Lamentablemente, muchas veces pasa que los chicos con dificultades de aprendizaje no logran eh, rendir bien por estos temas, ¿sí? Así que imagínense todo lo que hay para trabajar, mucho hay para trabajar, ¿sí? Bueno, ¿cómo ayudarlo? Un rincón de logros, hacer rúbricas de seguimiento, ¿sí? Para lo que es evaluación, trabajar con objetivos a corto plazo, y bueno, acá vuelvo a empezar con algunos recursos. Lucy, no sé si quieren hacerme alguna pregunta. Esto ya lo dije, pero bueno, tiene que ver con utilizar ambiente estructurado, de las tareas ya les hablé, y de los tipos de exámenes también. No me quiero meter más en otros temas porque se me va el horario. Creo que estamos ya en horario. Mariela, me da tanta pena, la verdad, Sí. porque los docentes que están todavía conectados están disfrutando muchísimo sus tips, toda la Ay, qué información, bueno, qué bueno, qué bueno. pero entendemos que algunos sí tienen clases y que ahorita Claro, hemos terminado con el tiempo que habíamos sí, asignado para esta charla. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. muchísimas gracias. Yo puedo ver Ustedes. en todos los comentarios, la gente está muy, muy agradecida por todo. Thank you, thank you, thank you. I'm going to switch back to English because some of the words don't come out so easily. Thank you so much for today's session. It's been fantastic. Everybody, we will send you a follow-up email tomorrow with a link to the full recording and the slides. Thank you, everybody. We look forward to seeing you at our next webinar. Mariela, I hope that we'll have you back again as it's been a really, really fantastic session. Gracias, gracias, gracias. Que todos tengan un excelente fin del día y espero que aprovechen este tipo de eventos porque realmente ha sido súper útil. Gracias, Mariela, y gracias a todos los De participantes. nada, Thank you, de nada, de everybody. nada. A Thank you, ustedes, gracias. everybody. See you soon. Bye-bye. Bye-bye.